organelas fibrilares. El examen que tiene mañana es hasta la semana anterior, así como completo. O sea, esta clase estaba en segundo examen. ¿Okay? Seguro que están presionado por el examen, 20 preguntas. Tratemos de avanzar, de hacer la forma concéntrense, atiendan, pregunten rápido y de repente lo vamos a hablar si es que aceleramos. Organelas fibrilares. ¿Qué son organelas fibrilares? ¿Qué cosa es fibrilación? Fibrilares, o sea, que fibrilan, que se mueven. Eso significa organelas fibrilares. Es decir, las células eucariotas estarán orientadas a conocer cilios y flagelos. Esas son las organelas fibrilares que vemos nosotros para afuera de la célula. Pero lógicamente los cilios y flagelos, una vez que se ensamblan a la célula, adentro deberá haber toda una organización que le permita mover. Así que la parte interna también es parte de la organización fibrilar de la célula. Eso es lo que hay que conocer. Ok, entonces las organelas fibrilares van a estar asociadas en una serie de túbulos que se van a formar, porque los túbulos van a ser los que van a mover a estas estructuras en todas estas organizaciones celulares, como que son centros organizadores de microtúbulos, que significa COMS, centros organizadores de microtúbulos, centrosoma, centriolo, cilios, flagelo, axonema y cuerpo basal. Todas esas son estructuras fibrilares que están asociadas al movimiento de las células. Y de hecho es lo que queremos conocer ahora. El primero y el básico de donde van a nacer todas estos túbulos que van a mover a la célula va a ser el córtex, que es, repito, centro organizador de microtúbulos. Eso significa COMS. En algunos textos lo consideran como MTOC, DOS, que viene de sus siglas en inglés, e incluso en textos en español no lo traducen y le siguen llamando DOS. DOS viene de centro organizador de microtúbulos, pero de sus siglas en inglés, por eso está invertido. Es lo mismo. ¿Qué cosa es un cómputo? Es un lugar citoplasmático donde ocurre la nucleación de los microtúbulos y donde están anclados los extremos menos de los microtúbulos. O sea, es un pedazo, una porción del citosol donde van a nacer, dice, donde es el centro de nucleación, o sea, ahí van a nacer los túbulos. ¿Ok? Y como los túbulos tienen siempre, lo vimos en la clase de microtúbulos, menos y más, o sea, dos extremos, y crecen por el extremo más y el extremo menos ya no es decir, la restricción, significa que en esta parte del citosol estará el extremo menos, porque ahí nace y va creciendo, se proyecta hacia afuera. Entonces, está hacia el centro, por eso es que dice, están anclados los extremos menos de los microtúbulos. Tiene dos funciones principales: organización de los flagelos y cilios eucariotas, porque las células van a moverse por este movimiento de cilios y flagelos, y la organización de mitosis, meiosis. Saben que la meiosis es como dos mitosis, por tanto va a necesitar desplazar cromosomas, por eso le pongo mitosis, meiosis, mediante la formación del uso mitótico, o si quieren llámenle uso meiótico, si que consideran las dos mitosis en
para separar los cromosomas durante la división celular. Entonces vamos a tener un túbulo que va a estar creciendo. Tenemos acá los dímeros. Acuérdense que estos dímeros son de alfa-beta tubulina y van a ir adicionándose así para que vaya creciendo el tubo y crece de acá. Este es el extremo menos y este es el extremo más de crecimiento. Este túbulo, ¿se acuerdan? Necesita GTP, energía para poder crecer. Y por eso es que el dímero se une, se fosforila y se convierte en un dímero unido a GTP. Puede ensamblarse. El ensamblado va a ser hidrolizado el GTP liberando un fosfato y se une el dímero, entonces queda unido a GTP. Y unido a GTP está listo para ser sacado del tubo. Esto de acá entrará con GTP y esto tendrá GDP. Por eso es que GTP también tiene una actividad enorme cuando se está ensamblando el túbulo. Aquí tenemos el túbulo ensamblado ya más adelante. Entonces, miren, el extremo menos y acá el extremo más donde están entrando los dímeros con GTP. Por eso tenemos un espacio donde hay GDPs para un lado y GTPs para el otro lado unidos a los dímeros, que se conoce como frente de hidrólisis. Son enzimas que le están sacando, son fosfatasas que le están sacando al GTP el fosfato. Mientras tenga GTP, toda esta zona, mientras tenga GTP, puede estar creciendo porque ahí está entrando el dímero. Y mientras tiene GDP, toda esta zona, están listos para salir. Por eso también debo identificar los extremos. Cuando veo que el dímero está con GTP, ese es el de crecimiento. Y cuando veo que el extremo está con GDP, más bien ese es el menos, ese es el de salida. Así se organizan entonces estos túbulos. En las células animales, los microtúbulos del citoesqueleto son típicamente nucleados por el centrosoma. Miren que hablé de un cono, que es un pedazo de citosol donde comienzan a crecer los túbulos. Pero dice que los microtúbulos del citoesqueleto son nucleados en el centrosoma, o sea que el centrosoma debe estar ahí, en el cono, adentro, porque de ahí nacen. ¿Okay? Son nucleadas por el centrosoma, que es una estructura compleja que contiene dos centriolos. O sea que tendré centriolos. Esos centriolos dos de esos forman un centrosoma, y ese centrosoma estará dentro del cono, en el citosol, que es donde van a salir todos los túbulos. Contiene dos centriolos en forma de barril, rodeados de material pericentriolar amorfo de alta densidad electrónica. ¿Qué significa de alta densidad electrónica? Que cuando lo meto a un microscopio electrónico lo voy a tener, porque es muy denso. ¿Y por qué estará más denso que otras zonas? Porque tiene más proteínas, por eso es alta densidad electrónica. Entonces el COM será un acúmulo de proteínas. Habrá mucha más proteína que en el resto del citosol, por eso lo puedo distinguir a este COM, alta densidad electrónica. Y voy a encontrar entonces en el COM dos regiones. La región del centrosoma, donde están los centriolos, que ya son tubos, que son estos cilindros, y la región donde está la proteína que va a formar estos túbulos, se va a llamar zona pericentriolar. Miremoslo así entonces. Voy a tener entonces centriolos. Los centriolos son túbulos como cilindros chicos, no muy grandes. Los veo así, estos túbulos, como un cilindro. Esta es una vista longitudinal, o sea, lo veo de costado, pero puedo hacer un corte y verlo de frente. Se lo hace con microscopía electrónica y lo veré así, túbulos, pero cortados. Después ahorita vamos a ver cuántos túbulos, etc. Así están cortados. Y los microtúbulos son estos que forman. Y cada una de estas formaciones tiene 3 túbulos. Ahí están los 3 túbulos. Los mismos que hemos conocido. ¿Ok? Estos son los centriolos. Estos centriolos, en cada centrosoma se arreglan de 2 en 2. O sea, hay 2 centriolos por cada centrosoma.
que se orientan dentro del centrosoma perpendicularmente, o también le llaman algunos textos ortogonalmente, uno acá y el otro acá, los dos centriolos. A eso le llamo centrosoma, a los dos centriolos perpendicularmente. A partir de estos centriolos perpendicularmente orientados en la célula es que comienzan a formarse los túbulos. Y es importante entender que están perpendiculares porque los túbulos van a salir desde el centrosoma en forma radiada a toda la célula. ¿Se imaginan ustedes lo que sería con una célula que tenga uno o más centriolos pero paralelos? Los túbulos saldrían para un lado y para otro lado y no habría túbulos hacia arriba y hacia abajo. Por eso es que la orientación de estos centriolos en el centrosoma es perpendicular, no paralela, para que haya túbulos en todas las direcciones de la célula. Los túbulos salen de forma radiada. Y rodeando a estos dos centriolos tenemos toda esta materia densa que se llama material pericentriolar o zona pericentriolar, que está conteniendo todas las proteínas que sirven para fabricar los túbulos a partir de los centriolos y además algunas otras proteínas que son de degradación llamadas agresomas. Vamos a ver aquí, agresomas. Todas las proteínas cuando son procesadas y no funcionan bien o no son necesarias, la célula las va a mandar hacia un centro de destrucción que se va a llamar proteosoma. Ese proteosoma va a romper a las proteínas para romper los aminoácidos y volver a fabricar nuevas proteínas con estas. Pero si no puede, porque hay algunas proteínas que son difíciles de romper o no llegan al proteosoma y no siendo útiles los manda a la basura. Ese basurero va a ser este basurero, conforma toda esta cantidad de material pericentriolar. Es como decir, yo voy a tener una zona que debe ser la base para una columna muy grande, de ahí debe salir la columna que debe ser la que refuerza todo el edificio. ¿Qué cosa le meto acá en la base, en el cimiento de esta columna, que va a ser la que va a sostener todo el peso del edificio? Bueno, cualquier cosa que no me sirva, que sea rígida, basura, lo relleno ahí para que aguante. El cimiento, igualito hace la célula. Las proteínas que no puede destruirlas a la persona y se las mete ahí para que sostengan todo ese tiempo. Y va a entrarse acá dentro de este material pericentriolar. En este material pericentriolar se forma esta estructura, que es una estructura de tubulina que se polimeriza inicialmente. Tubulina. Pero la que nosotros conocemos en los túbulos es alfa y beta tubulina. Esta es gamma tubulina. Gamma tubulina. ¿Okay? Se forma una unidad de gamma tubulina. Entonces, de acá. Un primer anillito de gamma tubulina. Alrededor de esta gamma tubulina va a comenzar a crecer el túbulo con agregación de alfa-beta, ya le los dímeros, alfa-beta, pero todo comienza con esta gamma tubulina. La gamma tubulina es una proteína que la vamos a encontrar solo en el inicio de los túbulos, por tanto estará solo en el material pericentriolar. Aquí hay gamma tubulina. Y cuando se comienza a polimerizar esta gamma tubulina, necesita de algunas otras proteínas que le refuercen la unión de las gamma tubulinas para sostener el primer anillo. Son alrededor de 6 proteínas adicionales que van a constituir también el material proteico de esta zona pericentriolar. Esas proteínas están ahí, mezcladas con la gamma tubulina. Y se forma el primer anillo, que se le llama anillo de gamma tubulina. Gamma tubulina, vamos a ver eso rápido. ¿Ok? Estas son las rojitas, son las proteínas que estabilizan el primer anillo de gamma tubulina, y así se ensambla el primer anillo y sobre la gamma tubulina, que viene a ser el extremo menor, comienza a agregarse la alfa-beta, ya sabe cómo, editorialmente así,
Acá tendremos el frente de hidrólisis, acá se están liberando los fosfatos, acá tendré dímeros alfa beta unidos a GDP y de aquí en adelante dímeros unidos a GDP, que es el extremo más poderoso. Y así sale. Miren cómo en el centrosoma, acá está el COM, todo esto es el COM, tiene el centrosoma, el material pericentrolar, adentro están los dos centriolos, salen los microtúbulos y salen en forma radiada a toda la célula. Todas las células se disparan. Estos COMs entonces, centros organizadores de microtúbulos, se presentan en una sola posición en las células superiores animales. O sea, hay un solo centrosoma por célula, un solo COM, que es el que va a dirigir la organización de todos los túbulos. Un solo COM por célula. Cuando ella se encuentra en la fase G1 o G0 del ciclo celular, se puede localizar cerca del núcleo, porque está más lejos. El ciclo celular es una secuencia de eventos que sucede en toda célula y que tiene varias etapas, que se llaman G0, G1 y G2, 3 etapas, y una etapa M que es mitosis. Estas etapas indican la secuencia de eventos que hace la célula. Entonces, por ejemplo, la célula está en M, en la fase M, en mitosis, está produciendo una gran cantidad de proteínas y ácidos nucleicos que están en reproducción. Sale de mitosis y entra a una fase G0, es una fase de dormitancia. Es decir, a la célula le dicen, la orden es, olvídese de reproducción. Usted ni conoce reproducción. La célula tiene que comenzar a producir lo que tienen sus genes. Por ejemplo, por decir, si es una célula productora de pancreatina, en páncreas, una célula celular produce pancreatina. Entonces, durante el G0 está produciendo pancreatina, ni se le cruza la idea de que tiene que reproducir. De repente ya la célula produjo bastante y ya no está muy buena en la producción de pancreatina, entonces necesito una célula nueva que produzca pancreatina, porque esta ya se gastó. Entonces se le dice a la célula, prepárese para reproducirse, o sea, olvídese un poco de que tiene que trabajar en esto y más bien piense en que tiene que tener un hijo, porque el hijo va a producir ahora. Esa es la fase G1. Hay un montón de eventos en cada una de las fases, las van a ver cuando vean el ciclo celular en núcleo, y pasa de G1 a G2, de G2 pasa otra vez a M, ahí se reproduce y se muere. Se muere o se divide en dos, dependiendo de lo que sea, lo que le toque a la célula. Y de nuevo, de M pasa otra vez a G0, la etapa de dormitancia, a producir hasta que de nuevo cumple su ciclo. Toda esta secuencia de eventos se llama ciclo celular. Ciclo celular. Este ciclo celular es justamente el que alarga las fases. La fase M generalmente es igual para todas las células, de esto no se alarga. O sea, cuánto tiempo se demora en reproducirse una célula nerviosa y cuánto tiempo se demora en reproducirse una célula de epitelio. Es lo mismo, porque es célula casi tiene el mismo tiempo. Lo que cambia son las otras fases, G0, y G1 y G2 poco, G0 es lo que es la fase de orbital. Por eso es que nos dicen, por ejemplo, las células nerviosas no se pueden replicar, o sea, no pueden, se malogran. Si se malogran, adiós, ya no tiene replicación, no puede recuperarse. Otro tejido sí. En realidad no es que no pueda recuperarse. Lo que pasa es que su fase de dormitancia G0 en estas células nerviosas es de alrededor de 140 años. Entonces ningún cuerpo vive 140 años para que pase la fase G0 de esa célula. En cambio, hay células, por ejemplo, las que circulan en sangre, que tienen un tiempo de vida menos corta, cuya fase G0 es de 18 o 20 días. Entonces ahí sí vemos que estas se reproducen. Y decimos, las nerviosas no se reproducen. No, lo que pasa es que mi vida es tan corta que no alcanza para ver que se reproduzcan estas células que tienen un G0 muy grande.
¿Ok? Entonces, esa es la diferencia en el ciclo celular. Por eso es que unas células viven más, otras viven menos. Y este ciclo celular está controlado por centrosomas, porque para que se reproduzcan necesito hacer uso acromático, túbulos, etc. Bueno, y eso lo va a hacer el centrosoma. Por eso que decimos que el centrosoma de la célula lógicamente controla o participa en la división celular y es visible en G1 y G0. El centrosoma se compone de dos compartimentos. Uno central formado por un par de centriolos dispuestos en forma ortogonal. ¿Cómo le llamo a este? Le llamo centrosoma. El centrosoma propiamente dicho. Y otro periférico formado por material proteico, proteína, que le da la densidad electrónica alta, se llama material pericentriolar. Este centro organizador de microtúbulos, en él los microtúbulos no están distribuidos al azar en la célula. O sea, ya primero nos habíamos cuestionado y pensábamos que la célula es una sopa de cosas adentro. No es así. Todo está organizado porque los túbulos son los que van a organizar el citoesqueleto, va a organizar cómo y qué y cómo van a tener que hacer las cosas en la célula. Pero además, estas fibras del citoesqueleto tienen un alto grado de organización. Los microtúbulos no están al azar en la célula, están bien distribuidos, por eso es que les permite también ordenar las otras cosas dentro de la célula. Se estructuran de forma radiada a partir del centrosoma, por eso es que necesito que los centriolos sean perpendiculares para que salgan en todas las direcciones. Eso se llama forma radiada, toda la longitud tridimensional de la célula. El centrosoma tiene dos centriolos orientados perpendicularmente el uno del otro, justamente para esta orientación radiada de los túbulos. Acá nos ven el núcleo, generalmente, por supuesto, no está a escala, está enormemente ampliado el núcleo, y el centrosoma está cerca del núcleo, tiene anclaje en la membrana nuclear. Aquí están los dos centriolos del centrosoma, que es el material pericentriolar, y se ha graficado con estos anillitos amarillos la gamma tubulina polimerizada, haciendo el gamma tub, el primer anillito. Sobre este van a crecer los túbulos, y acá está polimerizando los túbulos en todas las direcciones radiadas. Cada uno de estos anillitos será el inicio de un nuevo túbulo, y saldrá un nuevo túbulo hacia toda la célula. Y eso es cierto, pues, porque este diagrama puede ser cortado en una célula, realmente en una célula real, para ver cómo lo veo, y en microscopía electrónica lo observamos así, el borde de esa forma. Un centriolo y el otro centriolo. Los dos centriolos perpendiculares dentro del centriolo. Así los veremos entonces. Las células animales, en células animales hay un centrosoma, que es el centro organizador del microtúbulo. Así se lo ve. En el anterior, el corte estaba recostado, por eso veía un centriolo acá y otro centriolo acá. En este, miren, el corte coge transversalmente a uno, o lo está viendo desde arriba, entonces lo corta uno acá, lo ve así, pero el otro perpendicular. Ahí están los dos centriolos. Y estos están acá, en el origen de la célula, por eso es que acá se forman los túbulos para la mitosis, para el mismo formato. Y acá se estará formando un nuevo centrosoma que va a ser el de la célula hija, donde se va a repartir. El diagrama de esto me muestra que se organiza así el centrosoma. Dos centriolos, que son cilindros tubulares, aquí están, uno y dos cilindros tubulares. Los dos no son iguales. Hay uno que manda sobre el otro, uno comanda sobre el otro. Por eso se le dice a uno centriolo madre, y al otro centriolo hijo o hija. Centriolo madre, centriolo hijo. ¿Ok? Uno sobre el otro. ¿Cómo los distingo que uno es, cuál es el madre y cuál es el hijo? Por unas proteínas que tienen una estructura de acá que se le llaman apéndices, que son de dos tipos, apéndices distales
y apéndices subdistales. Apéndices distales y apéndices subdistales. Esa es la madre. El centriolo hijo no tiene estas proteínas, esos apéndices, es solamente los túbulos. Solo los túbulos. Y alrededor de estos centriolos tenemos todo el material pericentriolar, o sea, todas las proteínas. Ahí tendremos gamma tubulina, algo de alfa beta tubulina, las proteínas que van a estabilizar al anillo gamma tub y todas las proteínas del agresoma que van entrando en esa zona. Todo desde el enlace de los microtúbulos. Y tenemos entre los dos túbulos, para mantener la perpendicularidad, tenemos fibras interconectoras, son fibras proteicas que conectan a los dos túbulos, a los dos embriones. Fibras interconectoras. Y el material pericentriolar, todo eso que lo rodea, que en realidad es más, todo más grande. Se forma primero entonces el llamado gamma turc. Gamma turc. ¿Qué cosa es gamma turc? Complejo en anillo de gamma tubulina. Complejo en anillo de gamma tubulina. Gamma tubulin ring complexes. Complejo en anillo de gamma tubulina. Este es clave, la conformación de este gamma turc, porque allí nacen todos los túbulos. Ahí van a nacer todos los túbulos. Esto se forma en el material pericentriolar. Donde comienza a partir de este gamma turc la nucleación de alfa beta para que crezca el túbulo. Ahí va a crecer. Tenemos el material pericentriolar, los dos centriolos, las fibras interconectoras, que es el hijo, es la madre, por los apéndices. La madre tiene los apéndices. El centrosoma lunar está compuesto por un par de centriolos, madre con apéndices distales y subdistales, y un hijo rodeado por el material pericentriolar. Y en este material pericentriolar, el hijo sin apéndice, la madre tiene sus apéndices, en este material pericentriolar se van a polimerizar las primeras gamma tubulinas, constituyendo los gamma turcos, los complejos en anillo de gamma. Y a partir de estos complejos comienzan a polimerizarse después alfa beta, comienza a nacer el túbulo, Se encuentran localizados cerca al núcleo estos centrosomas. El centrosoma se encuentra, o el formador de microtúbulos, se encuentra cerca al núcleo y sirven para dirigir el ensamblaje y la orientación de los microtúbulos. Acuérdense que lo más importante en la función que cumplen los microtúbulos es su orientación, más menos o menos más, porque eso me va a determinar el movimiento retrógrado o anterógrado de las cosas. Por eso es que sirve no solo para la orientación del túbulo, sino para la orientación del movimiento de organelas dentro de la célula. Esa la hacen sobre los túbulos. Ensamblaje y orientación de microtúbulos, la orientación de las organelas y la dirección del tráfico vesicular. El tráfico vesicular va a estar orientado como el tráfico vesicular es el movimiento de las vesículas. Es como se van a mover sobre los microtúbulos, o se alejan o se acercan hacia el centro de la célula. Ensamblaje y orientación de los microtúbulos. Porque yo voy a fabricar el microtúbulo. A eso se acuerdan que les dije, el ensamblaje de un microtúbulo es la velocidad de formación menos la velocidad de destrucción. Porque yo puedo estar metiendo en un túbulo 100 unidades por minuto de tubulina alfa beta y sacándole 10 unidades. El túbulo crece enormemente. O al revés, puedo estar metiéndole 10 unidades y sacándole 10, el túbulo se achica, ¿ok? Entonces la velocidad del ensamblaje, y la orientación de los túbulos está dirigida por el tronco.
por este origen. ¿Hacia dónde se va el túbulo? ¿A dónde se proyecta? ¿Okay? La maduración del centrosoma, está dirigida entonces por la cantidad de gamma-tubulinas que me formen TURBS y por la actividad de quinasas. Quinasas son aquellas que dan, ¿qué cosas son quinasas? Fosforilan, son enzimas que fosforilan, o sea, crean fosfato. ¿Qué pasa si yo tengo gamma-tubulina pero no tengo quinasa entre el material pericentriolar? No puedo polimerizar. Y si yo tengo matriz quinasas y no tengo gamma-tubulina, tengo energía, pero no tengo con qué trabajar. Por eso es que necesitamos la conversión. Estas quinasas y la gamma-tubulina son parte del material pericentriolar. Y en la medida en que tenga los dos constituyentes, se dice que el centrosoma está maduro. Por eso la maduración del centrosoma requiere de gamma-tubulina y de las quinasas. La gamma-tubulina son componentes universales de los centros organizadores de los microtúbulos. No existiría el COM si no hay gamma-tubulina. Necesito gamma-tubulina, pues es un componente universal. Tiene un rol importante en la nucleación para la polimerización de microtúbulos. Todos los microtúbulos comienzan desde gamma-tubulina. Y la gamma-tubulina es parte del material pericentriolar que sirve para orientar la formación de microtúbulos. Esta es una foto de un modelo de gamma-tubulina. Así es como es la gamma-tubulina. O sea, tiene un montón de betas, proteína, hojas beta, y tiene anillos, tienen alfa. ¿Sí? Alfa y el resto son anillos. Mientras las tubulinas alfa y beta son componentes regulares de los microtúbulos, alfa y beta, la gamma-tubulina cumple un rol mucho más especializado. Claro, ser el anillo base, primer anillito, gamma-tubulina. La gamma-tubulina y las proteínas asociadas están localizadas alrededor del centrosoma, forman parte del material pericentriolar. Este es el material pericentriolar. Son fundamentales para la iniciación o nucleación durante el ensamblaje de microtúbulos y la organización de los microtúbulos. Aquí tenemos un túbulo que está polimerizándose, alfa, beta, tubulina, está entrando, creciendo extremo más, y acá es el extremo menos. Este extremo menos comienza con esta amarilla, no azul y roja, alfa, beta, que es el gamma. Y este anillito es el gamma, que es el primero. Más o menos cada vuelta tiene 24 nanómetros de diámetro acá, igual que el gamma tubulina. Y estas proteínas de acá, verdes, lindas, y esta grande de acá, son las proteínas estabilizadoras del anillo gamma. Estas no se polimerizan, sino que a la hora que gamma-tubulina comienza a polimerizarse haciendo el primer anillo, estas otras tienen sitios de unión a gamma-tubulina, pero no se polimerizan, solamente las mantienen a las gamma-tubulinas para que formen el primer anillo. Son alrededor de 6 proteínas que están también conformando el material pericentriolar. Cuando la gamma-tubulina comienza a polimerizarse, formando el primer anillo, este se llama complejo en anillo de la gamma-tubulina. A esto le llamamos gamma-tub, complejo en anillo de gamma-tubulina. Es un material pericentriolar muy grande, claro, comparado con las proteínas libres que están como el material pericentriolar. La hora que se polimerizan, todo este primer anillo es un material enorme. Tiene forma de un anillo y contiene al menos 6 proteínas diferentes, además de la gamma-tubulina, para estabilizar el anillo de gamma-tubulina. La gamma-tubulina dirige el ensamblaje de microtúbulos al formar núcleos de polimerización sobre los cuales las comunidades alfa-beta serán adicionando para proyectar el microtúbulo. Aquí lo tenemos. Se forma un primer anillo, y acá está representado así. Generalmente se meten las primeras unidades de gamma-tubulina, están así, se forman así y se forma el anillo gamma acá.
y luego alfa beta comienza a polimerizarse así, dejando la colita inicial hacia adentro del túbulo, como acá ven, hacia adentro del túbulo. Y alfa beta comienza a polimerizarse alrededor, ya en forma de helicoidal. Alfa beta tubulina, y este primer anillito, así, y hasta adentro, es el gamma. Ahí se inician estos tubos. Y esto sucede aquí, en el material pericentriolar, o sea, alrededor de estos centriolos. Los dos centriolos, el material pericentriolar, centriolo hijo, centriolo madre, tenemos los apéndices distales acá y subdistales acá abajo, y indican qué cosa sucede, ¿no? Por ejemplo, actividades que suceden dentro del centrosoma, la duplicación del centrosoma, la nucleación de los microtúbulos, etc. Y dentro de la influencia externa que tiene el centrosoma, o sea, fuera del centrosoma, hacia afuera, la citoquinesis, que es división de la célula, control del transporte hacia la membrana, progresión del ciclo celular, orientación de los túbulos hacia afuera, etc. Son actividades dirigidas por el HOME. Acá tienen las actividades dentro del centrosoma y acá están las actividades fuera, en la célula, pero fuera del centrosoma. El centrosoma tiene entonces direcciona las actividades dentro del mismo centrosoma, lo que hacen los centriolos y la nucleación en gamma tubulina, y actividades de la célula pero hacia afuera del centrosoma, porque los túbulos salen proyectados, por eso se divide toda esta actividad, movimiento, mitosis, ciclo celular, etc. El hecho de que el centrosoma sea el inicio de los túbulos sea una actividad indispensable para la vida de la célula, porque ya vemos que define mitosis, define ciclo celular, y si una célula no tiene su ciclo celular se muere. ¿Okay? Hace entonces que se haya pensado siempre en cómo puede interferir la formación del centrosoma. Si es que yo tengo, y esto está orientado a muchas drogas anticancerígenas, cuando un paciente está con cáncer y ya está bien avanzado, le mandan su quimioterapia y le mandan un montón de drogas. ¿Qué cosa hacen estas drogas? Muchas de estas drogas están orientadas a destrozar la formación de tubulinas, o sea, tengo que trabajar con el centrosoma. Porque mientras yo destrozo esta tubulina, la célula sin tubulina, sin formar microtúbulos, no puede crecer. Y un tumor cancerígeno lo que hace es crecer desmesuradamente, así que yo tengo que influir en el crecimiento de la célula. Por eso es importante para drogas antitumorales el conocer cómo bloqueo el trabajo del centrosoma. Lógicamente esto es muy crítico, y estas drogas, los que van a ser oncólogos, el trabajo con medicamentos para hacer quimioterapia es bien crítico, por dos cosas esencialmente. Primera es que las drogas que se van a usar acá son muy peligrosas, porque no van a actuar solamente, estas no son selectivas, o sea, no van a ir solamente al tejido malogrado, a todas las células, porque actúan sobre el centrosoma, y todas las células tienen centrosomas, por un lado. Y por otro lado, el otro aspecto terrible es de que tienen que evaluar bien cuánto daño hacen a la zona afectada y cuánto daño se está haciendo colateralmente como efecto secundario en el resto del tejido. Por eso, porque si no, de repente, por meterlo mucho a sesiones de quimioterapia, lo matan al paciente. Y de hecho, si alguien ha visto pacientes oncológicos tratados con quimioterapia, entra tranquilo a su sesión de quimioterapia y cuando sale parece que sale peor. Claro, porque lo han noqueado, ¿no? Le han matado un montón de células. Hasta que el costo-beneficio sea favorable, o sea que el hecho de matar un montón de centrosomas haya matado más centrosomas de las células malas, porque estas son las que más están usando los centrosomas, que del otro. Entonces, como han muerto más malos, entonces se recupera el paciente. Un día o día y medio después de su quimioterapia, ya está otra vez bien el paciente. Hasta que crecen las células cancerosas otra vez y van decayendo al paciente, lo somete a la otra sesión de quimioterapia, vuelvo a hacerle el mismo shock, pero igualito lo noqueo al paciente hasta que se recupere otra vez.
y ese es el ciclo, pero el psicólogo tiene que manejar muy bien eso. Hay 3 tipos de drogas que actúan sobre la polimerización del túbulo en centrosoma. Estas drogas, que son importantes en quimioterapia, son por ejemplo colchicina y colsemida. Colchicina y colsemida inhiben el ensamblaje de las moléculas de tubulina para formar los microtúbulos, provocando la despolimerización. Entonces, no vemos que el túbulo se forme. No es eso. Incluso desde el gamma, colchicina incluso actúa sobre el gamma. O sea, no vemos ni siquiera que hagan gamma tubos. Entonces la célula, si no tiene gamma tubos, menos va a tener túbulo. No, todas las actividades es cero. Aquí actúa bien colchicina y colsemida. Y miren el ensamblaje de tubulina. Vinblastina y vincristina inducen la formación de agregados de tubulina. Ahora bien, vinblastina y vincristina hacen que la tubulina se agregue, pero lo hacen desordenadamente. Entonces lo que hace es, si agarra alfa-beta, y forma pelotas, a eso se le llama agregados, entonces no le dejo alfa-beta para que arme el túbulo. Cuando quiera agarrar el túbulo no hay, ¿por qué? Porque todas las alfa-beta las tengo en agregados. Es como si tuvieran todos sus ladrillos, van a construir en vilas y van a poner sus ladrillos para hacer su edificio, pero viene alguien y a todos los ladrillos que estamos en esto, los tiran por un montón de ladrillos. La hora que quieran organizar la columna no puede, pues no hay la pared porque está todo. Tendría que primero recolectar eso para comenzar a construir. Eso es lo que hacen vinblastina y vincristina, porque forman agregados de tubulina. Y Taxol estabiliza a los microtúbulos. Taxol se está investigando últimamente bastante, Taxol, porque parece ser menos dañino que las otras, causa menos efectos secundarios que los otros. Y este se lo extrae de productos, hay un montón de productos vegetales naturales que tienen Taxol. Entonces se está tratando de usar, digamos, medicina alternativa, medicina natural que tiene Taxol para esta actividad. Y lo que hace es estabiliza los microtúbulos, o sea, al estabilizar los microtúbulos no deja que crezcan mucho, entonces frena. No es una actividad muy efectiva, pero al menos no permite que la tumoración, que la enfermedad avance tan rápido, no es que avance tan rápido. Lo que yo era que el doctor decía que, por ejemplo, los microtúbulos van a crecer, los médicos o la ciencia tengan más tiempo para ir dándole lo que por eso, no deja que la enfermedad avance, te permite ganar tiempo. No te resuelve el problema. Con Taxol, aparentemente, Taxol no es una droga anticancerígena, no, pero te hace ganar tiempo. Entonces te frena el avance de la enfermedad para ver qué es su completo más que otra cosa se puede hacer. El centrosoma se encuentra en todas las células eucariotas, excepto en plantas superiores. Las plantas superiores no tienen centrosoma. Y participa en la organización de microtúbulos y en la coordinación de movimientos de cilios y flagelos. Ya vemos que no solo el movimiento de cilios y flagelos, sino todos los movimientos que hay al interior. Pero especialmente serán muy útiles los movimientos de cilios y flagelos, porque estos son los responsables del movimiento de todas las células. Movimiento de cilios y flagelos. Y decimos que están formados por dos centriolos perpendiculares y material pericentriolar con los túbulos que crecen a partir del cono. Aquí se les ampliado y aquí lo tenemos en un corte. De esta zona de acá ya es un corte y yo lo voy a hacer. Ese es el centrosoma. El centrosoma y los microtúbulos organizan la polaridad de la célula. Lógico, porque si los túbulos tienen polaridad y crecen desde un solo punto, no desordenadamente, sino desde un solo punto, toda la célula está polarizada. Toda la célula está polarizada. Una polarización con el extremo menos hacia el interior de la célula cercana al núcleo y todos los bordes con extremos más. Una polarización menos acá y todos más hacia la periferia, por los brillos de nucleación que tienen en el gamma túbulo. Esto es importante porque hace que cualquier célula
busque inmediatamente la formación de un centrosoma, incluso ni siquiera si es completa, porque si no tiene ese sitio de nucleación, es como si la célula estuviese perdida, no tiene orientación. La orientación para una célula va a ser tener su norte y su sur, o sea, saber al menos dónde está parada la célula. Y eso lo hace el centrosoma. El centrosoma es quien le está diciendo, acá es menos, acá es más. Si nosotros cortamos una célula que tiene esta orientación, tiene acá está su centrosoma, cerca al núcleo, menos y más todo acá, entonces la célula está orientada, sabe qué cosa está al interior y qué cosa está hacia afuera. Pero si nosotros le cortamos acá a la célula esta seguirá por su orientación, pero este pedazo de célula pierde orientación, porque tendría solo extremos menos, o perdón, más. ¿Qué sucede? Que inmediatamente una célula, al cortarse un pedazo, esta célula comienza a nuclear un centrosoma. Porque no puede estar perdida, entonces tiene por lo menos que localizarse, tener una orientación. Y inmediatamente comienza a formar un microtúbulo para una nucleación de un centrosoma y luego tener dirección. Y vuelve a tener su centro y menos y su periferia más. La mayoría de microtúbulos presentan una orientación constante respecto al centro organizador de microtúbulos, y los extremos menos se orientan hacia el centro organizador de microtúbulos y los extremos más hacia la periferia de la célula. Los microtúbulos participan en la separación de los cromosomas durante mitosis formando uso acromático. Lo vimos incluso con imágenes de inmunofluorescencia en la clase anterior. La célula tiene mitosis y la fase S, y así está ciclándose, ¿no? Entonces se forma el centrosoma, los túbulos, estos túbulos se forman dos polos. En realidad, la formación, la división de la célula, les dije alguna vez cuando vimos mitosis, la célula está en interfase y de repente recibe la orden de dividirse. Esa orden de dividirse, la primera orden de dividirse no es divida sus cromosomas, sino es forme dos centrosomas, o sea, divida sus centrosomas. Cuando se comienza a dividir el centrosoma, ahí es cuando después se enteran los cromosomas que si ya tengo carriles para los dos lados, entonces tengo que comenzar a dividir. A la primera orden es el centrosoma para la división, y después viene la orden hacia los cromosomas. Se forman dos cromosomas, al formarse los dos centrosomas. Al formarse los dos centrosomas, entonces comienza a formarse el uso acromático. Y ahí es donde los cromosomas, que estaban en esta fase, por ejemplo, acá le llamamos interfase, porque lo tenían como cromatina, comienzan a conglomerarse y comienzan a hacer los cromosomas adentro y comienza la profase. Dejan de verse homogéneos los núcleos y comienzan a verse como esos platos de fideo con todos los cromosomas desordenados primero y después se van ordenando en la placa ecuatorial. Desordenados primero, después en una placa ecuatorial y después la placa ecuatorial comienza a desplazar los cromosomas hacia los dos, en realidad hacia los dos centrosomas, Los embriones participan activamente en el ciclo celular. Claro, el ciclo celular, la hora que la célula va a recibir la orden, divídase, ya sea eso a los 10 días, a los 20, a los 50 o a los 30 años después de que la célula haya nacido, en realidad la orden es divida los centrosomas, y los centrosomas se dividen, luego los cromosomas se ponen en medio y sucede toda la profase, metafase, se dividen las células, eso se llama citoquinesis y que salen dos células. Citoquinesis es la G1, de ahí va a pasar a G2 hasta que reciba la orden otra vez de entrar a la división. Entonces, inclusive el ciclo celular va a estar coordinado por centriolos, el centrosoma, los centriolos del centrosoma. Los microtúbulos son pistas para movilizar organelas y vesículas, no solo cromosomas, sino todas las vesículas, todas las organelas adentro van a moverse sobre los microtúbulos. Y lo hacen con motores.
los motores, que son de dos tipos para túbulos: quinesinas y ginelinas. Quinesinas y ginelinas. Y las quinesinas, ya sabemos, tienen un movimiento anterógrado menos a más, y las ginelinas un retrógrado más a menos. O sea, cada cosa que quiera llevar del centro de la célula hacia la membrana, hacia la periferia, tiene que usar los quinesinas. Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros decimos quinesinas, en inglés se escribe con K, pero cuando lo pasamos acá lo pasan como C, manteniendo el nombre del inglés. Algunos llaman quinesinos, otros llaman cinesinos, pero es lo mismo. Cine viene de movimiento con C, y kinético lo escribimos con K, pero kinetismo es movimiento, C y K es lo mismo. Entonces, cada vez que sacamos alguna cosa del interior hacia afuera, en realidad del interior no es generalmente, como tenemos el núcleo al centro, decimos se mueven esas sustancias del núcleo hacia la membrana. En realidad no es del núcleo, sino es del centrosoma. Es el centrosoma del centro. Para la célula, el centro de toda su estructura es el centrosoma. Así que si yo pudiera a la célula moverle el centrosoma, que está casi pegada al núcleo, hacia un extremo, lo aloqué a la célula, porque el centro para la célula va a estar a un costado. ¿De acuerdo? Ese es el centrosoma, en realidad, el organizador de este movimiento. Y acá tenemos, por ejemplo, el top, el Golgi. Ya saben que por acá estará el núcleo, por acá estará el retículo, por acá el Golgi, y atraviesa y se mueve todas las estructuras, lisosomas, mitocondrias, vesículas, etcétera, hacia diferentes sitios según lo requieran hacer. Las proteínas más plegadas pueden formar agresomas en el centro organizador del microtúbulo. Ocurre si no son destruidas en el proteosoma 26 después de sufrir pluriniclinación. Todavía no hemos visto el tráfico vesicular, creo que lo van a ver el tráfico vesicular. Las moléculas que necesita manejar la célula, si son moléculas chiquitas, por ejemplo un ácido, un alcohol, etcétera, esto se puede estar distribuidas en medio. Pero hay moléculas más grandes. Mi célula trabaja con proteínas y tengo que fabricar las proteínas. Esas proteínas se fabrican en los ribosomas, ya puedan estar en el citosol o puedan estar en el retículo. O produzco, por ejemplo, lípidos, colesteroles, esteroides, que son lípidos derivados, que se sintetizan en el retículo liso. El retículo liso y el retículo rugoso, donde o lípidos o proteínas, están casi hacia el centro, entre más o menos el núcleo y el centrosoma de las células. Y cuando se producen estas proteínas o lípidos, por ejemplo, un receptor, que es una proteína de membrana, para que se vaya a la membrana, hay que transportarlo a la membrana. Pero esta es una proteína, es enorme, ya no es un ácido, ni siquiera es un aminoácido. ¿Qué tiene? 300, 600 aminoácidos, es muy pesado. Estas moléculas grandes, la célula las va a transportar embolsadas. No puede dejar la línea que esté disuelta y se vaya, sino las embolsa. Embolsa en vesículas. El movimiento de estas vesículas se llama tráfico vesicular. Y las produce y las lleva en vesículas a donde tenga que trabajar. Pero al producirlas, tiene que doblarlas, porque tienen pues 600.000 aminoácidos, o sea, son cosas enormes, unas cadenas enormes, y tiene que doblarlas un montón de veces. Estos dobleces que debe tener se le acostumbra a llamar en ciencia folding. Folding es de doblado, para darle la estructura tridimensional que necesita para trabajar la proteína. Pero no es perfecta, no es una máquina. La célula es un sistema biológico, no es una máquina que todo lo haga igualito bajo un molde. Entonces puede equivocarse. Y hay un sistema de corrección para ver si el doblez que tiene la proteína es correcto o no. Ese sistema de corrección lo hace una molécula que es chaperona. Vamos a hablar de cómo se llaman las chaperonas. La chaperona más importante para el control de calidad es la calnexina. Una molécula que se llama calnexina.
Esta calmexina, una vez que se forma la molécula, la calmexina viene y la chequea. ¿Ok? ¿Está bien o no está bien? Si está bien, entonces la baja, como una aduana. Y al pasarla la manda a una vesícula. Esta vesícula la va a llevar a trabajar a donde tenga que trabajar. Pero si la calmexina al revisarla se da cuenta, no, esta proteína no debe tener un hueco acá tan chico, este hueco debe ser más grande. O de repente acá debe tener un azúcares y no tiene azúcares. Entonces no pasa el control de calidad final, porque solo hace calmexina. Entonces le dice usted no va. Y si no va, lo va a mandar afuera del retículo, hacia el citosol. Por un canal la saca del retículo. No pasa afuera y lo manda al citosol. En citosol nosotros tenemos se llama proteosoma, que es una región llena de proteínas, que es una licuadora. O sea, la proteína que cae ahí, el proteosoma lo licúa, lo destroza y lo bota en aminoácidos libres para volver a construir proteínas. Pero puede que haya algunas proteínas que son muy grandes. Primero, ¿cómo el proteosoma reconoce que la proteína está mal ensamblada y debe destruirla? Y cómo dice, no, esta es una proteína de trabajo acá, no debo destruirla. Porque se le espera fuera una proteína que se llama ubiquitina. La ubiquitina es como decir el diablo, allá afuera. Si tú estás circulando afuera libre, los sistemas de control, en este caso el proteosoma, dicen, no, bueno, pues pasa eso. Pero si estás yendo al costado del diablo, no, el proteosoma te agarra y te destroza. Eso es ubiquitina. Y el pegarle a una proteína ubiquitina se llama ubiquitinación. Le pego ubiquitina. Si le pego ubiquitina, uy, Dios mío, la marqué. Y esa proteína está molida. Ya está marcada y se va a morir. Y eso es lo que sucede cuando la calmexina dentro del retículo ve que la proteína no está bien, la manda afuera a un sistema donde afuera le pegan ubiquitina. Por eso dice, son destruidas, si no son destruidas en el próximo 26 veces después de sufrir la ubiquitinación. Le meten ubiquitina y se va allá. La mayoría de las proteínas que van ubiquitinadas al proteosoma son licuadas. El proteosoma lo destroza, libera los aminoácidos para fabricar otra proteína. Pero algunas veces es muy resistente la proteína, o bien muy grande y no puede entrar en el proteosoma por más que esté ubiquitinada. O sea, se la reconoció que está mal, le pegamos la ubiquitina, llega al proteosoma, pero el proteosoma no se avanza. O sea, la proteína es enorme o rebelde o no se deja. Entonces, en ese caso, cuando no puede ser, dice, si no son destruidas en el proteosoma, entonces esa va a ser llevada al agresoma, que está en el material pericenteral. Lo mandan al material pericenteral. Ahí no se va a destruir, en el agresoma no se destruye. La proteína no se da, puede tomar el agresoma que no se destruye. O sea, ya no puede hacer nada con eso. Es un monstruo demasiado irregular y no puedo destruirlo. Entonces lo mando a una cárcel. Mando ahí ya prisionado ahí, que no salga, que no me moleste, pero que no haga nada. Y que más bien le dé estabilidad, o sea, sirva de cimiento para lo que está construyendo. Porque es un complejo grande y no se puede destruir. Se van a la agresoma. Entonces, acá tenemos el proteosoma, ¿ves? Acá hay una proteína que está ubiquitinada, esta pobre proteína, ya fue ubiquitina, y el proteosoma ya lo vio. Entonces el proteosoma simplemente lo mete acá y lo libera de sus chiquititos pedacitos, ya lo licuó. Pero algunas no pueden entrar acá, por más que esté ubiquitinada, el proteosoma no lo ve. Entonces, si está mal ensamblada y no entra al proteosoma, a pesar que esté ubiquitinada, lo van a mandar a la agresoma. Entra a formar parte de ese material pericenteral. Hay una limitación. Cuando ya no hay más formación, o sea, ya el centrosoma, el material pericenteral está lleno de proteínas, el agrosoma es muy grande. Entonces, ¿qué sucede?
Así lo que todos los toman. Si yo tengo 12 cromosomas, tengo que hacer una gran dividir. ¿Se empieza qué? ¿A desechar? ¿Túbulos? Pero no, yo tengo que tomar túbulos de tubulina, no de estas proteínas claras, de la riosoma. Esas proteínas de la riosoma son proteínas raras, mal ensambladas y que no sirven, es un desecho, es un basura. No puede ser algo, porque es eso el tejido, si el tejido tiene muchos rizomas, comienza a envejecer. Por eso es que las proteínas, hay cosas que lo dicen son muy tóxicas. Esas cosas muy tóxicas tienen más probabilidad de formar agresomas. Y si forman más agresomas, entonces el tejido envejece más rápido. Por eso se lo dicen, es mejor ser herbívoro antes que carnívoro. Claro, porque la carne tiene mucho más toxinas, tiene muchas más cosas que mis células no van a poder procesar. Si yo soy un carnívoro, entonces voy a tener agresomas muy grandes, porque tengo un montón de cosas que se van a procesar. Y lógicamente, si soy un carnívoro, seguramente todo mi organismo está envejeciendo más que si fuera herbívoro. El herbívoro tiene tiempo de vida más larga, porque la cantidad de agresomas tiene menor. Tienen menos toxinas por el pagar. Pero el precio que tengo que pagar por eso es que si yo soy herbívoro para vivir más, entonces no voy a tener celularmente toda la energía ideal como si fuera carnívoro, porque la carne es la que me da energía. Entonces tengo que ver el balance. ¿Qué cosa quiero ser? Quiero vivir más, entonces debo ser vegetariano. Pero debo ser consciente que si soy vegetariano puedo vivir de repente más de 100 años, pero nunca voy a ser competitivo. O sea, si yo quiero ser un futbolista, quiero ser un deportista, quiero ser un premio Nobel, no voy a poder ser. Vegetariano no voy a poder ser. Porque incluso la actividad mental, intelectual, requiere un montón de energía. No tengo dónde sacarlo. La fuente energética vegetariana no me la da. Yo quiero ser el mejor, quiero ser corredor, quiero ser el mejor deportista, quiero ser un premio Nobel, quiero ser eso. ¿Dónde está mi voz? ¿Dónde está mi voz para tener la suficiente cantidad de energía del gasto que me hace? Pero debo ser consciente que no voy a vivir mucho, no voy a vivir más de 100 años. ¿Qué cosa quiero hacer? Normalmente lo que voy a hacer es el balance. ¿Qué más deseo, qué más quiero y a dónde? Y los agresomas entonces son causa de hay algunos de ellos cuando la cosa ya está una vez que se le dice la cosa cuando cuando la célula forma ya demasiados agresomas por esas toxinas que no las pueden procesar y ya no caben dentro de su material pericelular, entonces comienzan a formarse corpúsculos de esas toxinas envueltas que salen del material pericelular al citoplasma de la célula y forman unos cuerpos no procesados que se almacenan. O sea, es como si los embolsara en una bolsa irrompible y los mete al citosol. En este momento la célula comienza, como estas son sustancias no claras y densas, la célula comienza a cambiar de color. Y eso es la culpa, por ejemplo, de pecas, de lunares que salen de las células cuando las pecas. Las pecas que no son naturales, generalmente aparecen 50, 60 años en ¿por qué? Porque se forman todos estos paquetes de proteínas no necesarias que las importan y eso es lo que se llama voluntarios. Pero eso es un índice de envejecimiento de la célula. Ese es un índice de envejecimiento de la célula. Lógicamente hay un montón de ellos que pueden ser pecosos desde el nacimiento. ¿Sabes? Que esos son elementos propios de una célula. Eso no es un problema. El problema es cuando la edad comienza a aparecer
los flagelos son estructuras fibrilares de la célula y tienen diferencia. Los cilios son muchos y cortos, los flagelos son pocos, gruesos, largos y varían en su estructura. Los cilios siempre presentan la misma estructura, se encuentran solo en eucariotas. Los flagelos presentan en eucariotas, pero también hay en procariotas, con estructura diferente. Ojo, el flagelo del procariota y del eucariota son completamente diferentes. Los cilios solo en eucariotas y son de la misma estructura. Estos están formados por túbulos y los túbulos se pegan entre ellos de tal manera que uno puede tener un túbulo simple con, dijimos, 13 unidades de límeros, 13 protofilamentos, un túbulo simple, un túbulo doble, que son los que tienen los cilios y flagelos, que tienen un túbulo A y un túbulo B. El túbulo A tiene 13 porque es el original y el túbulo B es el que se pega sobre el túbulo A y solo tiene 10 filamentos. Solo tiene 10 filamentos. Y tenemos otras estructuras que son tripletes, donde hay túbulo A, B y C. El A tiene 13, el B tiene 10, se le pega encima, y el C también tiene 10. Como vimos en los cortes de los embriolos, que eran tripletes, ahí están los tripletes. Cuerpos basales de embriolos, tienen 3. Aquí los tenemos en corte, 1, 2, 3, 4, los protofilamentos, 13 filamentos. Por eso, a pesar de que el protofilamento no exista en la realidad, es útil para estudiar y conocer estas estructuras tubulares. El otro tiene en A tiene 13 y en B tiene solo hasta 10 y como hace 3 y en el C igual tiene 10. Entonces en cortes los vemos así: un simple, un doble y un triple, los 3. El túbulo A es un microtúbulo completo de 13 protofilamentos, 1 o 2 túbulos adicionales B y C para los dobles o para los triples. Y estos se organizan dentro de los cilios y los flagelos. Acá nuevamente el tubo A con 13 y el B con 10. Los protofilamentos, cada uno de estos tiene un simple con 13 y acá hay un doble. Y acá tengo cortado un cilio o flagelo, porque la estructura es la misma del cilio o flagelo. Cortado un cilio o flagelo. Tengo la membrana, esta es la membrana, y lo que esté en verde será parte del citosol. El citosol que está metido dentro de la membrana. Todo cilio flagelo entonces está forrado por una membrana, que es una bicapa lipídica. Y al interior de esa membrana tenemos esa. Este es un corte, o sea, lo estoy viendo transversalmente. Dos túbulos completos, simples, acá en el centro. Dos túbulos completos, 13 y 13. ¿Ok? Y en la periferia, ¿ves? 1, 2, son 9 túbulos dobles. 9 túbulos dobles. Eso es si el corte del cilio o flagelo está alejado de la célula. Porque cuando está muy cercano a la célula, entro en la parte que se llama cuerpo basal. Y el cuerpo basal no tiene dobles, sino ¿ok? No tiene dobles, túbulos dobles. Y estos van a tener los dos túbulos, los dobles, y tienen brazos de dineína. ¿Ves? Brazos de dineína. Dos brazos, uno orientado hacia el interior del flagelo y el otro orientado hacia el exterior del flagelo. Se llama la interna y la externa, dineína. Y la dineína es motor. Entonces estas se van a proyectar desde este doble hacia el siguiente doble y se van a pegar. Pero como es un motor, se pega y hace esto, ¿no? El motor está haciendo esto. Y al mover eso, pegándose y despegándose del túbulo vecino, es que al túbulo vecino lo agarra y lo desplaza. Si se pega y lo jala, se pega y lo jala, se pega y lo jala, el túbulo vecino va a comenzar a bajar, a decaer. Y al decaer, todo el flagelo, si eso no sucede solo en un punto, sino en los miles de puntos que tiene el flagelo con túbulo, el flagelo comienza a doblarse. Y luego la otra dineína del otro lado hace lo mismo y lo hace al otro lado. Y ahora este lado y al otro lado y lo hace a una velocidad enorme. Por eso es que el flagelo o el cilio hace esto. Está bajando. Tiene como se mueve. Y esa es la estructura del cilio.
Las células tienen movilidad en un medio líquido porque se mueven los cilios o flagelos. Espermatozoides, protozoarios, células epiteliales de mamíferos tienen superficies y estructuras como estas. O sea, un montón de cilios o flagelos. Todos los cilios y flagelos eucariotes tienen estructuras semejantes, pues es la misma, esa que acabamos de ver. 2 simples centrales y 9 dobles en la periferia. 9 dobles en la periferia. Tienen un haz central de microtúbulos. El haz central de microtúbulos se llama axonema. Axonema. Aquí está el corte, los 2 centrales y los 9 dobles alrededor. Y miren todas las proteínas que los conectan al axonema, son los radiales y las vineínas acá entre túbulo y túbulo. Estas son las vineínas para mover los túbulos. El cilio de los dobletes, en el centro, los 2 tubos simples. Y cuando este cilio flagelo entra en la membrana, aquí tengo la estructura de la membrana, se inserta en la membrana, toda esta región va a tener tripletes. Y en estos tripletes a esta región se le llama cuerpo basal. Este se proyecta, esto se va a proyectar hasta el centrosoma. El centrosoma es el que dirige este movimiento. El 9-0 es el cuerpo basal, así es, 9-0. Ese va a ser 9-2. Ese de acá es 9-2. Los cilios y flagelos eucarióticos tienen una estructura muy similar, un diámetro de 0,25 micras aproximadamente. El axonema constituido por microtúbulos y sus proteínas asociadas, microtúbulos y todas las proteínas que sirven para anclar los microtúbulos y mantenerlos como una unidad. Su longitud es variable, de algunas micras hasta 2 milímetros a veces, enormes. Muchas bacterias tienen también flagelos de estructura diferente, pero carecen de microtúbulos. En las bacterias la estructura es muy diferente. Este es el axonema tiene 2 y los 9 pares acá. El microtúbulo, dobletes externos, y estos tienen los 2 internos. Ahí lo tenemos otra vez. 2 hacia adentro y los dobletes, 9 hacia afuera. Puentes se llaman las proteínas que unen a los tubos periféricos. Los puentes no son tineína. Los puentes es una proteína que se llama mexina. La mexina une a los tubos y no es motor. Entonces la mexina lo mantiene fija. Porque se imagina si no hubiera esa unión con mexina, a la hora de mover la tineína, entonces el tubo se resbalaría sobre el otro, y eso no puede ser porque se desintegra. Los dos necesitan unidos. La tineína los mueve, pero hay ligas entre ellos. Entonces al moverlo hace el desplazamiento, pero la liga no es la que se detula. Es una mexina formada por puentes. Y las tineínas que están a los costados de la mexina, esos son los que van a mover, los motores que mueven a los tubos. El rayo es proteína que une a los dobletes de afuera con la parte interna, con los tubos, con los simples de adentro, los tubos centrales. El rayo y mantiene la estructura, una estructura uniforme para todo el flagelo cilios. El axonema es la estructura interna axial de los cilios y flagelos de las células eucariotas. Claro, es toda la parte de túbulos del axonema. Es una estructura microtubular con composición de 9 pares de microtúbulos periféricos y un par central. 9 más 2 en el tubo, 9 más 2. En el centro, en el cuerpo basal, es 9 más 0 porque desaparece el centro, pero son de tripletes. Constituye el elemento esencial para la movilidad. Se compone de un haz de fibras recubierto por una membrana que recibe el nombre de axonema. El axonema consta de un anillo de 9 microtúbulos dobles, los de acá, que rodean a un par de microtúbulos centrales, los 2 de acá, con sus proteínas que los anclan para formar una unidad. ¿Está dentro del axonema? Claro, porque esos son los que se mueven, esos son los que generan el movimiento. La actividad se llama locomoción. Cada microtúbulo doble tiene un túbulo A y uno B. A y B.
Los túbulos A son microtúbulos completos con 3 y los B son completos con 10. En cambio, los dos centrales son de 13. Por eso son 5. El axonema se mantiene unido por 3 conjuntos de conexiones cruzadas proteicas. Puentes periódicos que conectan espacios de microtúbulos centrales a manera de pegar rodeados por una vaina interna. La proteína nexina, que es sumamente elástica, conecta los microtúbulos dobles externos adyacentes de la rosita. La nexina, para que mantenga la unidad. Y conexiones radiales que pasen de los microtúbulos intercentrales a cada túbulo A, los rayos, conexiones radiales. Y los motores, acá los tenemos, estos de acá, son las dos dineínas, la dineína externa y la dineína interna. Estas reconocen a este túbulo y se van pegando, se pegan acá y se pegan al otro lado, se pegan acá y se pegan al otro lado. Y es pegarse y despegarse hace que el flagelo bolsillo se pueda mover. Cada fibra A está unida a los brazos de dineína, un brazo inferior de dineína y un brazo exterior, un brazo interior y el brazo exterior de dineína. Y es lo que conocen, por ejemplo, estos de la A al B, de la A al B. Los microtúbulos dobles se continúan toda la longitud del cilio o flagelo, los microtúbulos dobles, toda la longitud del cilio o flagelo. Existe una hilera interna y otra externa de brazos de dineína adosados. Aquí está ampliado. Tenemos un túbulo doble y su dineína interna y dineína externa. Y estos van a reconocer acá. Reconoce acá y lo dobla para acá. Lo suelta lo reconoce acá, lo va a doblar para este lado. Y así es como dobla el flagelo. Los brazos de dineína se extienden hacia el túbulo beta del microtúbulo adyacente. Las dineínas estas son dineínas bien pesadas. De las normas son complejos multimonoméricos de cadenas pesadas, cadenas intermedias y cadenas ligeras. ¿Qué diferencia hay las dineínas con la de la dineína? Son un poco más pesadas. Y lo vemos en la asociación hasta con 3 patas, 3 cabezas. En cambio, las dineínas que habíamos visto en las otras tenían, y cada una de ellas tiene un montón de cabezas, ¿no? 3 cabezas visibles, pero cada una de estas tiene 9 a 10 cabezas que hidrolizan ATP. La otra es una sola cabeza enorme que tiene 9 subunidades, 9 o 10 subunidades, las citoplasmáticas. Pero esta tiene 3, y 9 por 3, 27 subunidades pesadas aproximadamente en cada uno. Por eso la actividad ATPásica de estas es enorme. Y es lógico porque el ATP es de energía. Cada vez que rompe ATP es como se está moviendo. Necesita mover toda la estructura del cilio. Los brazos de dineína se tienen hasta el túbulo B. Se unen y es lo que se organizan mediante un gran movimiento de cabeza brocular unidos a pequeños dominios musculares a través de un cuerpo. Y es más grande que las kinesinas. 10 veces más grande que las kinesinas. Acá tenemos una de ellas. Parecen grandes y chicas. Las dineínas se han identificado 8 a 9 cabezas pesadas diferentes capaces de hidrolizar ATP. Por eso es que hidrolizan un montón de ATP y liberan energía en gran cantidad. Las cadenas ligeras e intermedias median la unión de dineína al túbulo A regulando la actividad de dineína. Entonces esta que se pega y la otra está hidrolizando ATP. Acá la tiene en la estructura, entre la cabeza, acá tenemos la cola y el tallo, por lo que se entrelaza. Cortes de flagelos, acá está el interior, el cortado, ahí está el interior. Esta es la membrana plasmática, la amarilla. Si hacemos un corte en esta región, tenemos la estructura conocida, 2 simples y 9 dobles al cortado. Pero si miramos más, miren que acá está la membrana plasmática, quiere decir que la membrana se extiende acá, es decir, esta parte ya es parte dentro de la célula. Ese es el límite de la célula, acá está la membrana. Y si el corte es hecho acá, lo que sería es esto, o sea, ya no dobles, sino tripletes, ya no hay la cadena interna. Por eso que este es un 9-0. Y ya estamos acá en el cuerpo basal. Este es el cuerpo basal, es el anclaje del flagelo del cilio a la célula.
distancia de que hay un punto, más o menos uno puede estar entre las, diría yo, 3 a 4 millas debajo de la membrana, ya estamos en 3, o sea, ya es cuerpo basal. Apenas entra la membrana, ya es cuerpo basal. Ahí lo tenemos en la fonema. Esta es la parte que está fuera de la membrana, que miren la membrana, acá sale el cilio flaquelo y allá abajo el cuerpo basal. Está en la membrana y ya estamos en el cuerpo basal. 9C. Esta es el corte por encima, tenemos el corte de los cilios flaquelos encima, 9.2, y en el corte del cuerpo basal, 9.0, pero con tripletes. 9.0 con tripletes. Nuevamente lo mismo para el corte encima, 9.2, entra, acá tenemos el cuerpo basal, esto se llama zona de transición, la zona de transición es alrededor de la membrana plasmática, entramos dentro de la membrana y el cuerpo basal, ya se ha truncado la columna central, y ahora tengo tripletes acá, que son 9 Lo mismo en el sitio de fijación a la célula, la fonema se conecta al cuerpo basal. Insistimos en lo mismo, esta es la célula, cuerpo basal. Acá tenemos 9.2, acá se termina y acá tenemos 9.0. Acá está la membrana. En la región que está la membrana es cuando nace el cuerpo basal. El cuerpo basal es una estructura cilíndrica de 0,4 micras de largo por 0,2 micras de ancho. Ahí está, 0,4 micras debajo de la membrana. 0,4 micras debajo de la membrana. Contiene 9 microtúbulos triples, al igual que los centriolos. Al igual que los centriolos, son los centriolos que tendrían origen en el centrosoma, que son 2 cilindros perpendiculares que tienen también 9 tripletes. Los túbulos algo de los cuerpos basales se continúan dentro de la vaina de la axonema y el túbulo C termina dentro de la zona de transición. El túbulo C termina dentro de la zona de transición. Al cortar, bajo la zona de transición tenemos los tripletes, 9 tripletes. El cilio, la estructura es la misma, todo cubierto en el cilio, pero tiene sobre con esto como resultado. Y el movimiento entonces es así. Nosotros vemos el movimiento de los cilios en la célula así, pero el movimiento es este. Este es el movimiento visto lateralmente y el movimiento del cilio es así. Y si lo vemos desde arriba, lo vamos a ver como esto, ¿no? Parece que estuviera batiendo. Este es el movimiento de estos cilios y flagelos en células eucariotas, porque los flagelos de procariotas es completamente diferente. Este es un flagelo de procariota. El flagelo bacteriano tiene estructura totalmente diferente y no se mueve así. El flagelo procariota tiene un motor debajo de la membrana que hace girar, y ese es el que permite el movimiento de los flagelos. Es diferente. El movimiento del flagelo eucariota es batido. Esto es batido. El flagelo procariota, mírenlo, es esto. Eso es completamente diferente, y el sistema es otro. Acá en el flagelo de bacterias no hay estos túbulos. La proteína responsable de esto se llama flagelina, y eso trabaja bajo otro sistema.